Hola a todos, ¿cómo están? Los saludo a Miguel Jordán. Aquí estamos nuevamente tratando de hacer una mini cápsula de ayuda a todas aquellas personas que estén interesadas en el fenómeno ovni paranormal. ¿Por qué nos dedicamos a esto? Porque obviamente detrás de esto hay una realidad, hay un fenómeno, algo que nos tocó vivir, o algo de lo cual lo escuchamos, o algo de lo cual nosotros creemos que puede haber algo cierto, ¿no es cierto? En otras cápsulas le he comentado que lamentablemente en Chile existe una gran cantidad de personas que están surgiendo y otros que son viejos también, viejos peludos, que están simplemente ocupando el tema de la tecnología para temas comerciales. Lamentablemente en la actividad humana hay gente que lo hace por distintas razones, pero nosotros que realmente estamos dispuestos a defender la tecnología para que no se prostituya, hemos tratado de hacer todo lo posible para denunciar a las personas que están mintiendo derechamente, porque en el fondo aquí no se trata de que tú tengas una creencia sobre el tema de OVNI o un interés sobre el tema OVNI y lo des a conocer. En eso no hay ningún problema, si, libertad de expresión total. Si el punto está en cuando uno descubre que tú tienes una intención que va más allá y esa intención que va más allá tiene que ver con algo que no tiene nada que ver con el fenómeno, ¿cierto? Es como hablar del fenómeno OVNI, juntarlo con la prostitución, con la droga, con el fútbol y todo. No, aquí tratamos de simplemente hablar del fenómeno OVNI de manera acotada y específica y de manera profesional, ¿no es cierto? Al menos tratando de cuidar y respetar la verdad que hay detrás del fenómeno. Y eso es lo que hoy en día es lo que no vemos. Les quiero hacer un comentario que es bastante importante. Yo siempre sigo, en la medida que puedo, específicamente misiones nacionales de mucha gente que habla del fenómeno OVNI y habla del fenómeno paranormal, pero lamentablemente yo descubriendo de que existe mucha difusión del tema que está lejos de la verdad del fenómeno, porque se nota que son personas que no necesariamente han vivido la experiencia y por eso hablan desde la teoría, hablan desde la creencia. En algunos casos incluso hay gente que nunca vivió una experiencia pero cree en cierto tipo de casos ovni que efectivamente están relacionados con la verdad, ¿no es cierto? Y lo hacen ya por suerte, pero a lo que voy yo es que está muy difícil el tema porque hoy en día hay mucho material en internet, hay mucha confusión, hay muchos términos, hay muchos personajes, hay muchos, entre comillas, representantes, y la verdad es que sin afán de apropiarme de la verdad, porque no soy yo la verdad propiamente tal, sino que el fenómeno que hay detrás de esto, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Tratamos de defender y difundir adecuadamente. Hay mucha desinformación, hay mucha intoxicación. ¿Y cuál es la idea? Hay gente que dice, bueno, lo hacen por un tema comercial, sí, es cierto, hay un tema político, de pronto también puede ser, porque en el fondo, a través del tema OVNI siempre se distrae a la gente, siempre se ha dicho y a nivel sociológico se ha ocupado como herramienta, como recurso por varios estados en el mundo. Esa promesa que ya vienen los ovnis o que los ovnis están por ahí, se habrían caído uno que otro ovni, estarían acá encerrados en no sé qué país tecnológicamente hablando más superior que los demás. Cosas de ese estilo lo van a escuchar toda la vida. Pero lamentablemente nunca se dice la verdad del trasfondo ovni, nunca se da a conocer como corresponde la realidad del fenómeno ovni. Y eso es lo que más abunda en toda esta desinformación del tema OVNI. Cuando uno habla del fenómeno OVNI tiene que hablar desde la experiencia, en la medida que se pueda, ¿no es cierto? Porque este es un fenómeno que no le ocurre a todos. No todas las personas tienen la capacidad de ver un fenómeno OVNI de manera personal, no todas las personas tienen la posibilidad de descubrir si lo que vieron fue o no fue un fenómeno OVNI desde la perspectiva real, ¿no es cierto? Porque pronto hay fenómenos uno llega a ver la vida y cree que eran ovnis, pero que después con el tiempo va descubriendo si que realmente tienen un interés en clasificar correctamente la experiencia, ¿no es cierto? Mucha gente ha descubierto que en el fondo lo que vio no era propiamente un ovni desde esa perspectiva, sino que era algo más explicable. Pero hay otras experiencias que no son así. Hay otras experiencias que efectivamente son ovnis y que a todos nosotros nos ayuda justamente a entender que en el fondo lo que tuviste es exactamente un representante, un caso específico, como tú quieras llamarlo, de lo que es el fenómeno ovni propiamente tal, ¿no es cierto? Y lamentablemente ahora existe un sinnúmero de personas que dicen haber tenido experiencia, pero todos sabemos que probablemente digan la verdad en uno que otro caso, si nadie está diciendo que sean mentirosos no, pero son personas a las cuales las hemos pillado mintiendo, inventando, estafando, haciendo casos falsos, ¿no es cierto?, trucando casos, montando casos, ¿no es cierto? Y esas personas siguen la televisión o siguen en las redes sociales. Y ahora hoy en día existen más y más cantidad de personas que hablan de los fenómenos, incluso hablan de casos chilenos que están absolutamente desacreditados, pero ellos los siguen dando a conocer como casos reales. Entonces, hay muchos influencers, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso es una parte del problema,
¿no es cierto? La parte del contenido, la creación de contenido, la creación de información en relación al fenómeno ovni paranormal. Y por otro lado está también la gente que sigue el fenómeno, que se investiga, que le interesa, que le gustaría saber en qué consiste, que no tiene los criterios formados, lamentablemente, y por eso uno hace también este tipo de cápsulas, y lo estamos tratando de ayudar para que no sean víctimas, ¿no es cierto?, de desinformación, de intoxicación o de sectas coercitiva. Les tratamos de dar justamente información porque en el fondo existe mucha gente que le interesa mucho el fenómeno ovni, aunque sea por un tiempo corto, ¿no es cierto? Y que recurren a medios que son totalmente desinteresados en el fenómeno ovni propiamente tal, aunque lo mencionan. Pero lo hacen para figurar, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que sigue el fenómeno ovni y les dan caso 1 hora, hora y media, 2 horas de caso y a ese uno se da cuenta que en el fondo el afán es más que nada mantener la audiencia, ¿no es cierto? Y así tener rédito económico. Entonces, a lo que voy yo es clave que la gente que le interesa el fenómeno ovni descubre quiénes son realmente representantes dignos de ser llamados investigadores o difusores con información verdadera. Y eso es muy complicado. Y aquí yo no trato de apropiarme la verdad, como les comentaba anteriormente, y tampoco trato de creerme yo el comisario, el policía que pueda decirle a ustedes quiénes dicen la verdad y quién no dice la verdad. Pero sí les puedo dar a conocer muchos antecedentes que le permitan a ustedes descubrir que hay gente que miente y lo ha hecho sistemáticamente desde hace muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, llevo en esto desde el año 1995, final del año 95. Ya conocía el fenómeno OVNI desde antes. Desde el año 1995 he ido descubriendo todas las personas que en su momento eran, entre comillas, difusores o pseudo investigadores y que resultaron ser la mayoría chantas, falsos, mentirosos, malintencionados, etcétera, etcétera, y que siguen hoy en día en televisión y redes sociales siendo entrevistados, incluso, ¿no? Incluso hasta ahora tienen sus propias redes, sus propios canales y se entrevistan entre sí y dan a conocer casos que no necesariamente son reales. Algunos de ellos incluso puede que uno que otro programa tenga algo que ver con la verdad, pero la intención de ellos ya no es decir la verdad, es simplemente comerciar, mantenerse en el aire, mantenerse vigente, lo que sea. ¿No es cierto? Y muchos de esos probablemente sean pagados por otros organismos para mantenerse en el aire, para mantener una cantidad de información falsa respecto al fenómeno ovni y mantener una mentira, una interpretación, una idea, un arquetipo del fenómeno ovni que no es propiamente el real, ¿no es cierto? Ahora, el fenómeno ovni es muy amplio, podríamos estar todo el día hablando de esto y la idea es hacerlo, pero cuesta un poquito, ¿no es cierto? De hecho, lo hemos hecho en varias entrevistas. Yo no hago videos todos los días porque no me interesa, ¿no? Uno dice las cosas una vez y basta, ¿no es cierto? Y si de pronto quedan una que otra idea, una aclaración que hacer, nuevamente se hace y no hay problema. Hay casos que son más complicados, que requieren más información, etcétera, etcétera, y es válido que te reentrevisten, pero por lo general el fenómeno ovni es súper simple y consta simplemente en la manifestación de una inteligencia que ya sea a través de un objeto, un fenómeno o lo que sea, ¿no es cierto?, en lo cual se expresa en tu campo visual, ¿no es cierto?, y te demuestra que en el fondo existe, ¿no es cierto?, que ellos o esta entidad, ¿no es cierto?, inteligente, por decirlo de cierta forma, se están manifestando a tus sentidos perceptivos, a tu inteligencia, ¿no sé? Y te están diciendo, mira, aquí estamos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el kit del asunto, ¿cierto? Eso es exactamente el fenómeno ovni puro y duro, el fenómeno paranormal puro y duro.